Monet pasó bastante tiempo en Londres, estudiando las obras de los paisajistas ingleses contemporáneos. Conocía la obra de Constable y también la del americano Whistler, que vivía en Londres por aquella época. Pero es más que probable que fueran las pinturas ambientales de otro gran artista las que realmente encendieran su imaginación. Las obras de Turner, que había fallecido unos cuantos años antes y del cual era posible ver algunas de sus obras en Londres. Resulta poco creíble que Monet no las hubiera estudiado con profundidad. Turner, al igual que Monet, era un pintor obsesionado por los efectos de luz natural. Una vez, impresionado profundamente por la magnificencia de esta, dijo: «El sol es Dios». En la National Gallery de Londres, en 1871, época en la que Monet se encontraba en la ciudad, estaba expuesto el cuadro de Turner Lluvia, humo y velocidad, ejecutado en el año 1844, una obra que hace que el estilo de Monet parezca el de un clasicista. Al igual que a los impresionistas, a Turner le interesaba la vida moderna y pintaba esa clase de escenas que se convertirían años después en la seña de identidad de aquellos. Un tren envuelto en vapor cruzando un puente moderno construido sobre el Támesis, viajando a toda velocidad hacia la parte oeste de la ciudad. Toda la modernidad industrial encerrada en una imagen. Turner lo pinta de una manera tan rompedora como el mismo asunto que representa. Un velo de luz dorada baña el cuadro en diagonal. Todos los detalles permanecen en sombra. La chimenea negra que sobresale del tren apenas es discernible, al igual que el puente que aparece en primer plano pintado en tono marrón oscuro. El resto de la escena no es sino un borrón. Las colinas en la lejanía, el puente que se ve a la izquierda del cuadro, las orillas del río son apenas líneas esbozadas, y el sol, la lluvia, el río, el tren y el puente se descomponen en una mezcla tumultuosa de azules, marrones y amarillos. Es una celebración de la vida, pintada de un modo excepcional, expresivo y libre. Una pintura que aún hoy resulta fresca e innovadora. Constable decía de Turner que parece que pinta con vapor de colores, tan envanecente y tan aéreo. Turner fue el pionero no solo de la pirotecnia atmosférica que los impresionistas desarrollaron después, sino también de la emoción pura que haría famosos a los expresionistas abstractos 100 años después de que pintara Lluvia, humo y velocidad. Monet, además de encontrar en Londres estimulantes pintores de paisajes, se dio cuenta de que la ciudad tenía otras maravillas que mostrar, entre ellas el smog. Para alguien interesado en la difusión de la luz, la niebla invernal londinense, espesa, insalubre, en la que la fría condensación se mezcla con el humo del carbón que sale del bosque de chimeneas que alberga la ciudad, resultaba un regalo para la vista. Podía pasarse horas en el muelle del Támesis, cerca del Parlamento, en el centro de la ciudad, encaramado a un taburete, pintando el ajetreo de la ciudad. Sus inquietudes dieron como resultado una serie de cuadros impresionistas de una belleza cautivadora que captan a la perfección el espíritu de la época. Quizá el Támesis, a su paso por Westminster de 1871, pueda parecer hoy en día una típica escena de Londres, casi manida, pero en la época en que Monet lo pintó, este paisaje era ultramoderno. La presencia fantasmagórica de un gris azulado, del Parlamento al fondo, irguiéndose sobre el río, como un castillo gótico, no era por aquel entonces una imagen tan familiar. El edificio se había terminado de construir hacía poco, después de que el antiguo palacio de Westminster fuera pasto de las llamas en 1834, un acontecimiento que pintó el propio Turner en el incendio de las casas de los lores y los comunes. El puente de Westminster, que aparece a lo lejos, estaba también recién terminado y atraviesa el cuadro como una banda de encaje sucia. En el fondo de la imagen, a la derecha, se ve a unos obreros trabajando en la construcción de un embarcadero
junto al dique Victoria, una zona peatonal que discurre junto a la orilla norte del río, proyectada como lugar de paseo para la clase media burguesa de Londres en los fines de semana. Los remolcadores navegan a todo vapor por el río. Si Monet hubiera visitado Londres 10 años antes, no se habría encontrado con la mayoría de las cosas que ahora estaba pintando. Su técnica es también moderna. Los detalles se sacrifican en favor de una unificación pictórica. Monet pretendía crear una obra de arte armónica, en la que la forma, la luz y la atmósfera se fundieran en una unidad sin fisuras. Un resplandor baña el cuadro, como una especie de velo que difumina los contornos. El embarcadero y los obreros están pintados en marrón oscuro, apenas unas pocas pinceladas rápidas. Sus sombras, proyectadas en el río, parecen pequeñas incisiones con forma de comas que sirven de espejo de las quebradas líneas, que son cortas y horizontales, en púrpuras, azules o blancas con las que ha pintado el resto del río. El Parlamento y el puente de Westminster no son sino siluetas situadas al fondo que dotan de profundidad a la composición y sirven como indicio visual de la densidad de la niebla. El cuadro está tan poco esbozado que casi parece desenfocado. Ese es el gran triunfo de Monet. Ha logrado conseguir plenamente el efecto de integración de diversos elementos que buscaba cuando comenzó a pintar el Támesis a su paso por Westminster. El cuadro sirve de ejemplo perfecto para explicar el impresionismo. No importa que los edificios, el agua o el cielo se disuelvan en un único paisaje brumoso. Es precisamente esa falta de definición la que dota de vida a la escena, despertando la imaginación del espectador que se introduce en la narrativa de la época como si se tratara de una película. Monet es deudor de otros artistas que influyeron en él, los paisajistas de la escuela de Barbizon, Manet, Constable, Turner, Whistler, entre ellos, pero sorprendentemente, quizá otra de sus fuentes de inspiración fueron las coloridas xilografías japonesas llamadas ukiyo-e, pinturas de un mundo que flota. Comenzaron a llegar a Europa a mediados del siglo XIX, después de que Japón experimentara un proceso de apertura hacia el resto del mundo. Se mostraron en París en las exposiciones universales de 1855, 1867 y 1878, y también se las podía encontrar en un mundo menos glamuroso, el de los transportes de mercancías, ya que servían como envoltorio de productos japoneses. Manet apreciaba mucho a maestros del ukiyo-e como Utagawa Hiroshige y Katsushika Okusai. Fue bajo la influencia de este plano, tal y como aparece en la gran ola de Kanagawa de Okusaki, un grabado en el que el monte Fuji aparece como un enano detrás de esa gigantesca ola azul y blanco bajo la que Manet comenzó a escorzar cada vez más la perspectiva en sus cuadros, tal y como aparece en la Olimpia o en el almuerzo en la hierba. Ahora Monet incorporaba más elementos, la composición asimétrica del Támesis a su paso por Westminster, donde la mayor parte del tema central del cuadro se concentra en la parte izquierda de este, era un recurso típico del ukiyo-e para generar tensión dramática. También lo era el hecho de preferir una solución unificadora y plácida de todo el cuadro a una representación detallada de elementos concretos. Es el modo de pintar que emplea conscientemente Monet cuando simplifica la forma del embarcadero y el Parlamento. Monet y Manet no eran los únicos artistas franceses interesados en las estampas japonesas. Todos los impresionistas participaban del gusto por esa sencillez estilizada, sobre todo Edgar Degas, cuyas obras deben mucho a las imágenes que produjeron los artistas de Louvre. A Degas le gustaba especialmente Hiroshige, un artista que produjo cientos de grabados, entre ellos una serie sobre las 53 estaciones dispersas en los más de 450 kilómetros del camino que unían Edo y Kioto. Uno de los grabados de la serie, la estación de Otsu,
muestra una escena cotidiana de viajantes inmersos en sus ocupaciones, comprando en los puestos del mercado o caminando cargado con pesados bultos y dispuestos a continuar la marcha. Nada de lo que allí aparece es demasiado importante, pero sí lo son el punto de vista y el modo de resolver la composición. Hiroshige representa la escena a vista de pájaro, como si estuviera contemplándola a través de una cámara de vídeo emplazada en lo alto de un edificio. La estructura de la imagen acentúa el efecto voyerístico que genera esta situación aérea. Una diagonal cruza la imagen desde la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, lo que genera una sensación de movimiento que lleva al ojo más allá del borde de la obra, hacia el punto de fuga imaginario. Para añadirle más dinamismo a la obra, Hiroshige concentra la acción en primer plano, un recurso típico de los artistas de ukiyo-e. El resultado es una imagen que hace que el espectador se sienta extrañamente presente en la escena representada, incluso cómplice de esta. Tomemos ahora La clase de danza, una obra de Degas pintada en 1874, el mismo año en que tuvo lugar la primera exposición impresionista. Muestra una academia de danza llena de bailarinas que prestan muy poca atención a su viejo maestro de ballet, que se encuentra de pie apoyado en la vara que utiliza para marcar el compás en el suelo. Las jóvenes bailarinas están de pie, se doblan y estiran a lo largo de la pared del salón. Todos llevan tutús blancos y diferentes tipos de fajas de colores atadas a la cintura. Un perrillo mira entre los tobillos de la bailarina que se encuentra en primer plano a la izquierda del cuadro. Está de espaldas al espectador y lleva una gran horquilla roja en el pelo. A su izquierda, al borde del cuadro, se encuentra una bailarina muy poco atenta. Se rasca la espalda, tiene los ojos cerrados y la mandíbula levantada. Parece ausente. Para aquellos que hayan trabajado en un teatro entre bastidores y hayan visto a bailarines y bailarinas de ballet en sus ensayos, resulta una pintura tremendamente acertada y evocadora. Capta la naturaleza felina de estos, a la vez perezosa y distante, mezclada con un vigor físico tan sensual como poderoso. Degas ha logrado una gran proeza compositiva. Para ello ha pasado por alto todas las reglas de la academia y ha imitado las pautas compositivas de los grabadores japoneses. Como en la estación de Otsu de Hiroshige, Degas ha construido el cuadro a través de una línea diagonal que va desde el extremo inferior izquierdo al superior derecho. Asimismo, ha elegido un punto de vista que se eleva sobre la imagen, una asimetría que obliga a escorzos exagerados y a amontonar a los personajes en los bordes exteriores del cuadro. Por ejemplo, la bailarina que está a la derecha del cuadro aparece cortada por la mitad. Es un truco visual, por supuesto, y muy efectivo, porque anima lo que de otro modo sería una escena estática. La intención de Degas era comunicarnos lo que se ve en un instante fugaz y que él ha congelado en el tiempo. Pero no era así en realidad. No ha habido arte menos espontáneo que el mío, dijo una vez. A este respecto, Degas nunca fue realmente un impresionista. No podía implicarse tanto como Monet y los demás en una pintura en plein air, y prefería trabajar en su estudio a partir de bocetos. Era muy meticuloso en los procesos preparatorios, realizaba cientos de dibujos y tenía un interés científico en la anatomía humana que recuerda en parte las investigaciones realizadas por Leonardo sobre la fisiología humana 400 años antes. Tampoco la naturaleza de la luz fue algo que preocupara en exceso a Degas. Lo que sí resulta central en su obra es la preocupación por crear la ilusión del movimiento. Es algo que se observa perfectamente en su obra Carruaje en las carreras, realizada entre 1869 y 1872. De nuevo, Degas se sirve de técnicas compositivas típicas de los grabadores japoneses. Esta vez, sin embargo, se trata de un coche de caballos con la capota quitada. En su interior, una pareja de clase media alta disfruta de un día de carreras de caballos, que Degas pinta, en este caso,
en una diagonal de profundidad. El carruaje y los caballos aparecen amontonados en primer plano, cortados por el abrupto encuadre escogido por el pintor. La intención del artista, al igual que en sus pinturas sobre bailarinas, era transmitir la belleza del movimiento. De ahí que escogiera temas en los que fueran importantes la agilidad y la flexibilidad, y en los que los personajes que aparecen se encontraran en plenitud de facultades físicas. Degas comprendió que se necesitaba para crear la impresión de inmediatez y movimiento. Para ello no le valían solamente los artistas japoneses. Había aprendido mucho de la fotografía, que se encontraba en un rápido proceso de desarrollo, como también hicieron sus compañeros impresionistas. Degas conocía muy bien el trabajo de un pionero de la fotografía, Edward Muybridge. Muybridge, nacido en Inglaterra, pero residente en Estados Unidos, se había hecho un nombre en la década de los 70, gracias a unas series fotográficas que mostraban en unidades congeladas, fotograma a fotograma, cómo se producía realmente el movimiento en caballos o en humanos. Supusieron una revelación para Degas, que estudió y copió estas imágenes antes de proclamar su gran ambición artística: captar el movimiento en su verdad exacta. Quizá era el más dotado de sus colegas para lograrlo, debido a su intenso compromiso con el dibujo. Este era otro aspecto de su método, además del hecho de trabajar en su estudio, que lo apartaba del resto de artistas del Café Gerbois. Cuando tenía poco más de 20 años, había conocido a Ingres, paradigma del clasicismo y adversario de Delacroix, y de ese encuentro extrajo la idea de la importancia del dibujo en una composición. Degas nunca olvidaría esta lección. Se convirtió en un excelente dibujante y ahora forma parte, junto a Picasso y Matisse, del reducido y exclusivo club de los maestros modernos que sabían dibujar como los antiguos. Es lo más significativo de su obra Carruaje en las carreras. Tanto la composición dramática como el color, vivo y aplicado con maestría, son excelentes, pero el dibujo es sencillamente exquisito. Incluso los críticos más duros que escribieron sobre la exposición tuvieron que admitir que Degas sabía dibujar, excepto Legoix, que siguió negándolo. Degas estaba encantado con la precisión y la exactitud de su dibujo, y con la firmeza de su mano. Quizá los críticos tuvieron alguna esperanza puesta en que con Degas el arte de los maestros antiguos pudiera unirse con éxito al de la vanguardia. Cabe decir que eso era precisamente lo que pretendía Degas. Se consideraba a sí mismo como un pintor realista y rechazaba el calificativo de impresionista, aunque participara activamente en la exposición inaugural de 1874 y contribuyera con sus obras a las 7 restantes celebradas durante los 12 años posteriores. Aunque no sea correcto incluir a Degas entre los impresionistas con todas las letras como Monet, Renoir o Pissarro, muchos de sus procedimientos evocan los de sus colegas. Sus temas son modernos, urbanos, cotidianos y burgueses. Usa una amplia paleta, simplifica los detalles y se sirve de una pincelada suelta. Y también quería pintar cuadros que comunicaran la fugaz sensación que se produce en un instante. En torno a la época de la última exposición en París, 1886, las diferencias en materia de filosofía artística, localización geográfica y carácter personal llevaron a una irreversible ruptura de este colectivo artístico conocido como los impresionistas. Por entonces ya se habían convertido en parte integrante de la vida cultural francesa, tanto como lo era la ópera o, irónicamente, la academia. El negocio de Paul Durand-Ruel prosperaba con fuerza, si bien no había sido nada fácil. En parte, la primera exposición impresionista de 1874 se celebró porque el marchante no podía pagar el sueldo a sus artistas. No obstante, su persistencia y su fe en ellos dieron sus frutos. En 1886
Tanto él como los impresionistas lograron su mayor éxito con su primera gran exposición en Estados Unidos. Aunque sus obras ya habían sido expuestas allí, la muestra del año 86, organizada por Durand Ruel, no tenía precedentes. Fue su consagración. Después compararía al público americano con el francés en estos términos. El público americano no se ríe, sencillamente compra. Los impresionistas se habían hecho un nombre y el futuro estaba asegurado. Con ellos había llegado el arte del mundo moderno.